Probando, 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3. Bienvenidos una vez a Violencia Sociedad Anónima número 61, donde vamos a estar brindándote herramientas para que puedas entender y enfrentar un poquito mejor esta realidad y este absurdo que llamamos realidad. Mi nombre es Apoleo86 y voy a estar tratando de entretenerte con información e ideas que probablemente puedas aplicar a un montón de lugares. Gracias por acompañarme en este momento. Lo estamos haciendo los miércoles a las 19 horas desde Bolsón, Patagonia. Estamos investigando, estamos haciendo amigos en la zona, estamos trabajando con tango, porque te recuerdo que soy profe de tango. Es mi humilde manera de contribuir a la reconexión humana en este mundo que nos quieren insensibles, inconexos y totalmente abstraídos de la realidad. Hoy vamos a estar tocando algunos temas, pero te comento cuál es mi última investigación en todo esto, para que más o menos puedas vos, si tenés tiempo, darme tu idea. Creo que hoy el problema más grande sobre la guerra, las finanzas y la deuda en la que quieren hundir a Latinoamérica y sobre todo a Argentina hoy por hoy, es la herramienta de la burocracia y de la administración. ¿Por qué? Porque hoy quieren dibujarte un enemigo, quieren decirte Juancito es tu enemigo, los rusos son tu enemigo, Irán es tu enemigo, Estados Unidos es tu enemigo. Y la realidad es que no se trata de a quién vos podés nombrar como enemigo, sino que se trata de cómo nosotros vamos a tratar de hablar sobre cómo se puede entender la economía, las finanzas y también los paraísos fiscales. Porque hoy lo que hacen es tratar de decirte que los problemas es un grupo de personas o una persona en particular y no te hablan del tema de cómo le roban a los pobres, cómo robarle, cómo sacarle dinero público y llevarlo a determinados sectores privados. Ese es el modo en que hoy este sistema occidental, sionista, británico, como carajo quieras llamarlo, funciona. Funciona simplemente con el poder del Dios todopoderoso dólar, del Dios todopoderoso dinero. Entonces, en tanto y en cuanto se siga sustentando el poder desde el sistema en 2 o 3 huevadas, vamos a seguir siempre los mismos patrones. No se va a cambiar. Esto quiero dejar bien claro para que se pueda entender en contexto global. ¿Por qué hoy hablo de contexto global? Porque no se puede sacar el contexto de la deuda pública argentina, del precio del petróleo, del precio del dólar, del precio de lo que quieras. Hoy está totalmente globalizado. ¿Y por qué hoy es Israel el centro de toda la problemática global? Para mí tiene un sentido. Y tiene un sentido que sea el pueblo judío también, sin ánimos de ofender a nadie, el centro, el eje de toda esta problemática. ¿Por qué el pueblo judío? Y acá es donde estoy analizando y yo estoy investigando, te paso mi investigación para que vos, si puedas contradecirla, refutarla o aseverarla, me des una mano. El pueblo judío hoy es víctima del sionismo israelí y británico porque es el único pueblo que siempre manejó la administración, la burocracia y el manejo de finanzas. Que yo sé que en tu familia, y corregime si me equivoco, no hay educación financiera, cosa que sí tenía el pueblo judío. Por eso se aferran tanto con la idea de siempre atacarlos, siempre son los malos, siempre son los chotos. No, ofende a la gente que no le gusta que se joda. Bueno, buen punto. Pero mi punto es que siempre se la agarran con los judíos. Yo dije, loco, ¿por qué siempre se la agarran con estos chabones? La idea que me saltó en la cabeza. Dije, ¿será cierto todo lo que yo... A mí me criaron como católico, cristiano, apostólico, romano, básicamente. Soy argentino, pero el tema es que yo las cosas que sé de los judíos me las enseñó la iglesia católica.
y la verdad que eran bastante ofensivas. Después aprendí un poco más. ¿Estás a favor de Israel? No, 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 para nada. Yo estoy en contra de el ataque a personas, cualquier sea su religión, su... Soy un humanista y no hago diferencia ni étnica, ni racial, ni religiosa para nada. Así que quiero dejar eso bien en claro, porque después te van a empezar a decir no, errorista o cualquier cosa, y no es así. Siempre quiero, y en Violencia Sociedad Anónima, hablamos siempre de lo mismo, de que hoy el Estado, cualquier sea el Estado, sionista, porque hay varios países sionistas, se encargan de sacar utilidades de la violencia. Por eso en Violencia Sociedad Anónima, y este es el sentido que tiene el programa, en Violencia Sociedad Anónima quiero que entiendas y quiero compartir con vos cómo utilizan la violencia de la guerra para seguir robando plata a los estados. De eso se trata nada más. Y este programa y toda mi existencia se basa en explicarte este simple hecho. Juanma, no me decepciones, men. No, para nada, papá. Sos el primer comentarista de la noche y es un gusto presentarme porque este es el espíritu concreto y simple de las ideas que comparto. Yo no te voy a estar mareando, no te voy a decir léete 80.000 personas, léete 80.000 libros. No, yo manejo estos todos, yo leí los libros, yo me interioricé, yo viajo, yo investigo. A mí no me financia nadie, yo gano plata bailando tango, soy profe de tango, pero además me gusta hacer periodismo independiente como parte de mi militancia política. Yo me manejé en política y no me gustó lo que encontré en política y por eso estoy haciendo mi propio camino. Yo, una cámara y muchas ganas de conectar con gente buena. Así que trato de hacer lo mejor que puedo, muchachos, y quiero darle las herramientas con las que yo me manejo a ustedes para que también puedan hacer su parte. El problema es que son sectarios y ellos sí hacen diferencia. Y ahí es donde empieza el problema. Sí y no. ¿Por qué? Porque el sistema deviene en la problemática. O sea, el problema no es que sean sectarios, el problema es que el sistema permite que determinadas sectas, porque no todas las sectas tienen las mismas chances, eso que te quede claro, que algunas sectas pueden acumular más riquezas y poder que otras. Así que siempre cuando vayamos a criticar a alguien o algo, primero analicemos el contexto sistémico en el que se encuentra nuestra crítica. ¿Por qué te digo esto? Y cosas que quiero que empiecen a detectar en el propio sistema es la guerra, la deuda pública, ¿por qué hoy son los dos sistemas que utiliza Gran Bretaña, el sionismo y Estados Unidos para controlar a los pobres? Este es el tema. Que podamos entender que la guerra directamente te vienen a tu tierra y te bombardean, ese es un gran problema, pero a Argentina hoy le están robando y depredando todos sus recursos directamente desde el Congreso Nacional, directamente desde el Poder Ejecutivo, directamente desde el Poder Judicial. Y ese es un problema del sistema ética y administrativa. No es tan así. Bufón en moto, gracias por tu comentario. El que controla el dinero controla los medios, el que controla los medios controla la verdad. Israel. No, no es así. Lo tienen que controlar activo. No es solamente una cuestión de quién tiene más dinero. Es una cuestión de quién tiene una mejor narrativa. Y hoy el dinero está fluyendo, lamentablemente, siempre para unas pocas manos. Y esto es lo que tenemos que discutir. No se pongan a aprender de Irán, no se pongan a estudiar de religión, no se pongan a estudiar ciencia. Hoy el problema que tenemos no es ni de tecnología, ni de violencia, ni de desarrollo humano. El problema que tenemos hoy es que un par de locos, un par de personas, hoy se dieron cuenta cómo engañar a mucha gente. Y te logran engañar metiéndote miedo. ¿Por qué Milei quieren seguir endeudando al país y destruyendo la manera que los pobres tienen de sobrevivir? Porque quiere que
la violencia sea grande. Quiere que el pobre y el que se cree clase media vaya a pedir por favor a los militares que salgan a las calles. Eso es lo que quieren lograr. Porque los tipos tienen fábrica de armas, tienen negocios inmobiliarios. Entonces, ¿qué quieren hacer? Primero destruyen una zona y después, prestan plata para destruir una zona. Caso Ucrania. Ucrania pide plata para solventar una guerra que claramente no puede sostener. Y de ahí después, una vez que Ucrania queda totalmente devastado, destruido y todo roto, pide plata para la reconstruir. Pero ¿Ucrania tiene dinero para la reconstrucción? No. ¿Y qué hace el sistema entonces? Le presta más dinero. ¿Y cómo se cobra después ese dinero? Ok, se cobra con intereses, impuestos, exenciones impositivas. Y eso es lo que busca el sistema, siempre no pagar impuestos. Ese es el modo que los ricos se mantienen ricos y los pobres se mantienen pobres. ¿Por qué? Porque vos el 21%, 19, 15 o 12%, dependiendo de dónde estés en el planeta Tierra, vas a pagar más o menos impuestos, pero los pobres, todos los pobres pagan impuestos. ¿Quiénes no pagan impuestos? Esa es la pregunta que define la redistribución de la riqueza. Generalmente no pagan impuestos en los paraísos fiscales, no pagan impuestos las donaciones, no pagan impuestos las empresas con fideicomiso en paraísos fiscales. Así que este es el corazón de la problemática. Los tipos quieren que dinero público vaya a una guerra privada, porque vos te tenés que fijarte quiénes son los contratistas que contrata el Estado de Estados Unidos. ¿Vos te creés que Estados Unidos tiene un gran imperio fabricante de armas? No, no es así. Estados Unidos, al igual que la salud y al igual que la educación, y hasta las cárceles de Estados Unidos, están tercerizadas. Esto significa que hasta cotizan en bolsa las empresas. ¿Está bien? Los tipos lograron un sistema donde sus congresistas, los congresistas de Estados Unidos, pueden tener ganancias con inversiones privadas a su nombre enormes. Y eso, en la mayoría de los países civilizados, serios, o como quieras llamarlo, es corrupción, es tráfico de influencias, es pago de sobornos. Vos no podés estar como funcionario público aceptando dinero de empresas privadas. Y peor aún, siendo dueño, porque es un conflicto de intereses. Pero en Estados Unidos, en el mundo británico y sobre todo sionista israelí, la gente que tiene el poder lo mantiene con este tipo de acciones. Y ya no son acciones bajo la mesa, ¿eh? Ahora son acciones sumamente descaradas y ya no se ocultan ni en lo más mínimo. Literalmente Trump dijo que iba a acabar con la guerra. ¿Qué le pasó a Trump? Casi lo terminan bajando. Y el tipo quiso desactivar la guerra de Ucrania, quiso desactivar la guerra, ¿y qué le empezó a pasar? El gobernador de California se le empezó a amotinar. El gobernador de la mayoría de los estados fuertes se le pusieron en contra y hicieron una campaña política. Elon Musk empezó a hablar de Epstein y empezó a hablar de todos los temas, ¿cómo decirlos?, incómodos para Donald Trump, a darse cuenta que tiene que hacer caso a la agenda política de Estados Unidos porque lo van a pelear. Y si Trump hubiera dicho yo acabo con la guerra, ¿sabes lo que hubiera pasado? California se hubiera declarado independiente y hubiera tratado de firmar un nuevo tratado con México. Esto es la geopolítica. Los lobbies no son nenes de pecho. Es un tema... es que tengo pésima conexión de internet, disculpa si se corta. Sí, tengo mala conexión de internet, te pido. Voy a ver si puedo. A ver. No se me ocurre cómo disculpar, pero bueno. La idea es esta. Que siempre, en el lugar que estés, estudies el sistema en el cual naciste. El sistema en el cual crecieron tus papás y en el sistema en el cual van a crecer tus hijos. Estudia finanzas, estudia administración y burocracia, porque ese es el secreto de los negocios también. Vos no sé, qué sé yo, trabajás en una empresa de empleado
entender cómo se mueve la plata, tenés que entender cómo hacer administración. Fabricás chocolates, sos zapatero, sos músico, sos artista, tenés que aprender de administración de números. Si vos gastás más plata de la que tenés, te vas a quedar sin plata. Si vos ahorrás plata, vas a tener un resto para el futuro. Y si empezás a hacerte esas preguntas lógicas, poco a poco va a ser más sencillo que entiendas cómo funciona la política. Una solución fácil que decían, qué sé yo, Cuba, por ejemplo, dijo, yo expropio todo y me quedo con las empresas. Pero eso tiene un costo político jodido. ¿Se entiende? No es tan fácil decir expropio y ya está. ¿Por qué? Porque seguís enchufado al comercio internacional, a la geopolítica. Hoy Venezuela, ¿por qué es mucho más independiente? Porque tiene una industria nacional fuerte. Todo lo que está haciendo Venezuela es lo contrario a lo que estamos haciendo en Argentina. El presidente Javier Milei está rompiendo toda la industria nacional, rompiendo toda la gente trabajadora y las pequeñas ayudas que tenían la educación, la salud y los obreros, las está prendiendo fuego todo. ¿Por qué? Porque el chabón no necesita una guerra si te puede lograr que vos, como pobre, pagues más impuestos. Este es el modo en que los ricos que siguen ricos y vos seguís siendo pobre. Porque el que no paga impuestos es el multimillonario. Vos vas a seguir comprando leche, te van a cobrar impuestos. Vos vas a seguir comprando carne, arroz. Está bien, para todo eso no podés evitar pagar impuestos. Vos, ponete, qué sé yo, tenés un trabajo en negro, pero después cuando vas a comprar la leche, pagas impuestos. No podés evitar pagar impuestos. ¿Quién sí puede evitar pagar impuestos? Los multimillonarios y los que saben mover la guita a paraísos fiscales. No te olvides de eso. Si querés entender la política, la violencia y la guerra, tenés que entender de impuestos. Igual con el avance del sionismo no hay ahorro que valga. Si alguno tiene preguntas, por favor le pido que suban. Voy a ver si alguno mandó alguna invitación, disculpen. Pueden subir, charlamos un ratito porque yo a veces me cuelgo y me olvido de dar un espacio para eso. El tema es el siguiente, yo les estoy dando herramientas para que empiecen a investigar por ustedes mismos. Hay tres tipos de personas, también no hay tres tipos de personas, vamos a hablar de tres tipos de personas. Las personas que hablan de otras personas, las personas que hablan de acontecimientos y las personas que hablan de ideas. Siempre cuando hablen con alguien, si es un entorno familiar, uno puede hablar de Juancito, de Pepito, del primo, de la abuela, del hijo, del sobrino. Es un ambiente familiar. Ahora, si vos querés tener una reunión política y querés tener una acción política, tenés que tener muy claro que tenés que hablar de ideas. Y si no estás hablando de ideas en 10 minutos, levantá la mano y preguntá. O si no entendés de qué ideas está hablando, levantá la mano, participá y decís... Y preguntale al grupo en el que estás de qué idea estamos hablando. Y no permitas que se desvíe el foco de atención de lo importante. Valorá tu tiempo. Mejorá en tu oratoria. Mejorá en tu manera de interrelacionarte con otras personas, que va a ser verbal. Cuanto más simples sean las ideas que expresás, van a ser más precisas. Eso es lo bueno que tiene TikTok. Te ayuda a no estar 4 horas hablando de un tema, a hacer un resumen concreto. Y esto también es otra herramienta que te quiero brindar para que te concentres a la hora de charlar. Ahora, eso es en el pasado. Recién hablamos del pasado. Hablamos un poquito del presente, pero a mí me interesa muchísimo, muchísimo el futuro. Te dije que estudies de impuestos y que estudies de finanzas. Hoy el sistema financiero, el modo más importante, la herramienta más valiosa que tiene para robarle a los pobres es la inflación o la devaluación de la moneda. Si vos tenías guardado $50.000 abajo del colchón hace 50 años, hoy lo sacás del colchón, no te alcanza para comprarte un departamento en ningún lado. $50.000 hace 50 años era una fortuna de plata, te compraba
te comprabas un montón de cosas, podías hacer un montón de cosas copadas. Pero el tema es que hoy por hoy, con la misma cantidad de plata, el dólar perdió valor, perdió poder adquisitivo. Esto es lo importante que quiero que entiendas. Que el dólar está perdiendo valor. Si vos ahorraste en dólares, estás perdiendo plata. Es lo mismo que yo te dijera, ahorra en pesos argentinos. Sabes que hay inflación y que no es conveniente. Con el dólar pasa exactamente lo mismo. Hoy querés ahorrar, comprate un auto, comprate una herramienta, compra oro, compra cosas físicas que no pierdan valor y que en tu comunidad sean útiles. Vivís en una zona rural, compra palas. Vivís en una zona, tenés que empezar a ver qué es útil y qué no es útil en el sistema en el que vos convivas. Y con respecto a esto, te digo que aprendas también a comprar acciones y aprendas qué son los ETFs, qué son las CBDC y aprendas este lenguaje de finanzas, utilidad, rentabilidad, qué es un devengado. Hay determinadas herramientas de economía que te puedan llegar a servir. ¿Por qué te nombro todas estas cosas? Porque quiero llegar a la raíz del problema del sistema financiero y de los bancos. La historia de los bancos, ya si me seguís por ahí, ya conocés mi contenido, ya sabés cómo son, lo hablamos en 80 millones de productos, pero de programas, pero voy a hacer un pequeño resumen para los que no me conocen. Básicamente es este el tema. Los bancos cuidan valor que vos querés transportar hacia el futuro. Vos cuando trabajás tratás de obtener el fruto de tu trabajo, pero si lo tuvieras en pan, si lo tuvieras en comida, se echa a perder, entonces no lo podés llevar al futuro. Si lo tuvieras en una carreta, la carreta te la pueden robar, se puede romper, entonces no es tan seguro. Y así con diferentes cosas. Si tuvieras tierra en una zona de bélica, podés perder esa tierra. ¿Se entiende? ¿Cómo haces para llegar al futuro con el valor? Si un valor, oro, te lo quedas en tu casa, te pueden entrar a robar. El modo en que los pobres, como una ardillita que guarda las nueces y las trata de esconder en la tierra, nosotros tratamos siempre de el valor dejarlo en manos de alguien que pueda resguardar ese valor, como un banco. Los primeros bancos siempre eran los que ostentaban el poder, generalmente los jefes tribales. Los jefes, los que tenían un ejército, los que se juntaban 3 o 4, eran los que evitaban que te roben a vos las cosas y vos por eso pertenecías a una comunidad. Ahora bien, cuando las comunidades se transformaron en ciudades, aparecieron las imágenes de los ejércitos para cuidar los valores de las cosas. Ahí aparecieron, etapa moderna, para no irnos tantos en la historia, los templarios, no sé si a alguno les suena, los Medici. Esos fueron las primeras órdenes que crearon a los bancos. Los bancos era el lugar seguro donde vos depositabas el fruto de tu esfuerzo para poder en un futuro que vos ya no tuvieras tanta fuerza, pudieras disfrutar pausadamente o en otro momento temporal el fruto de tu trabajo. ¿Se entiende? Ese era el espíritu, el sistema financiero que se creó en ese momento, que estaba dado, vos me das 2, yo te cuido 2, vos me das 4, yo te cuido 4 y después yo te devuelvo 4 cuando vos me venís a pedir. Se empezó a corromper, básicamente. Una vez corrupto, empezó a crecer y a darle poder a personas que no lo merecían. Ale brasilero, dale, sí, de una. Probando, probando. Tengo Hola. mala la conexión yo por las dudas, ¿eh? Sí, saludo compañero. Estaba muy Para un bueno tu poquito live. que subo el volumen, ahí te escucho perfecto. Ya.
No, excelente live, Qué estaba muy bueno, gracias por interesante su... el tema y subí para apoyarte a darle tap tap a la pantalla y a escuchar y a ver si podemos Muchas debatir gracias. también. Yo soy De brasileño una. chileno. Ok, si querés, mira, tenés 4 minutos para hacer un resumen Ya. y expresate de la manera que vos quieras, por favor, sin insultos ni agresiones, pero sí, por favor, 4 minutitos para que te expreses con total libertad. Pero yo prefiero escucharte un poquito más antes de Ah, participar. ok, dale. Ningún problema, ningún problema. Bienvenido en todo caso, gracias por subirte. Lo que estaba tratando de explicar era que este fue el nacimiento de los bancos, para hacerlo bien sencillo, y una vez que crece el sistema bancario financiero, empieza, para hacerlo más corto, empiezan a prestar plata que no tienen. Lo empiezan a prestar a un montón de personas. El tema es que vos a veces necesitas que alguien te pida préstamos. Eso también es importante, porque si vos tenés la plata y pero no tenés dónde gastarla, también es una problemática. Y ahí arrancó la geopolítica y los primeros préstamos grandes en guerra. ¿Por qué nombro la guerra y el sistema financiero? Porque antes las guerras se ganaban con armas y quién tenía el ejército más grande. Quiero que tengan en cuenta que hasta los bizantinos, los romanos, los que inventaron los grandes imperios, tenían muchísimo poder administrativo y sobre todo burocrático. ¿Por qué hago muchísimo hincapié en lo administrativo y en lo burocrático? Porque había mucha gente que solamente criaba animales, que eran alfareros, que eran artesanos, que les importaba un culo el tema de administración y finanzas. Porque en ese momento era algo muy sofisticado para letrados, para gente que tenía que saber leer y escribir. Y por ahí la educación y la expectativa de vida de ese momento no permitía que la gente aprenda a escribir y a administrarse. Un asiento bancario era lo más evolucionado del mundo. Y acá es donde siempre te quiero recordar que los judíos, en mi humilde tesis que estoy trabajando ahora, siempre fueron perseguidos en Egipto, por los romanos, por todos los que los consideraban malos, ¿viste? Que comían niños, todas estas cosas que siempre se decían de los paganos de los judíos, era porque el judío sabe de comercio, sabe de administración y sabe de manejar dinero. Y entonces, ¿qué poder les daba eso? ¿Poder militar? No. Entender quiénes eran sus verdaderos enemigos. Napoleón Bonaparte, que a mí siempre repito esa frase porque me encanta, decía, vas a tener una guerra cuando el rey te dicen quién es tu enemigo. Y vas a tener una revolución cuando vos mismo decidís investigás quién es tu enemigo. Este es el tema que te quiero dar en este momento. Quiero que vos te cuestiones el sistema en el que vivas, la religión en la que te hayan criado, el barrio, la ciudad en la que decidas mantenerte o familia, que va a tener siempre un modo de interaccionarse entre todos. Para entender el mundo externo, primero tenemos que entender en el que habitamos, de quién dependemos, nuestros privilegios, es de ese tipo de cuestionamientos sociales básicos. Y por eso, de esta noción básica administrativa y financiera, es que en mi humilde tesis a los judíos siempre se los tuvo de punto. Y hoy el sionismo utiliza a la comunidad que mayor manejo tiene de la administración y de la burocracia para convertirlo en enemigo número uno, cuando en realidad tendríamos que aprender de ellos. Tenemos que aprender quién paga impuestos, quién no paga impuestos y por qué hay paraísos fiscales y tienen tanta relación con la guerra. Esa es el espíritu de este vivo, el espíritu de mi programa que se llama Violencia Sociedad Anónima. Yo estoy viajando, investigando, hago periodismo independiente, por ahí no me conocías, nos vamos conociendo, pero este es el espíritu de lo que quiero lograr con mis vivos. No sé, contame un poquitito a vos qué te parece hasta acá la Eh, tesis. sí, yo te seguí hace tiempo, fíjate, pero solamente ahorita que veo tu live. Ah, Nunca lo había visto tu live.
Y me gustaría saber cuál es tu Ok. opinión sobre el sionismo actual, ¿no? El sionismo, mirá, justamente porque estoy haciendo esta tesis, la estoy estudiando, el sionismo es un invento británico y todos los inventos británicos, para que se entienda el espíritu de cómo yo lo percibo, son copias baratas o robos ideológicos de otras cosas. El sionismo no Como el es Destino otra Manifiesto, por cosa ejemplo. Como el de Destino que, Manifiesto. discúlpame, el destino manifiesto, Sí, porque se parece un no poco entiendo la relación. se parece un poco al Destino Manifiesto de Estados Unidos, que dice que Estados Unidos está destinado por Dios a dominar del Atlántico hasta el Pacífico. Y con esa excusa masacraron o hicieron un holocausto, un genocidio en contra de los pueblos originarios de Estados Unidos. Y como Estados Unidos también influyó en la Pero fíjate que no fueron los Estados Unidos. ¿Ya? Un pequeño, un pequeño detalle, no fueron los Estados Unidos. Los Estados Unidos, el corazón de Estados Unidos, siempre fue Gran Bretaña. Lo mismo pasó con el genocidio de Australia, lo mismo pasó en Canadá. El británico, cuando llega, no hace una colonia, ponete, qué sé yo, como los macedonios, como los griegos, como los romanos, o qué sé yo, Gengis Khan también tenía eso, que eran imperios que cuando crecían conquistaban, derrotaban a los ejércitos, pero después no imponían su voluntad o no hacían un genocidio, se adaptaban y tomaban a la gente y sumaban sus culturas a los propios. Ese es el modo, desde la época de los sumerios, desde la época de, uy, no me acuerdo de este nombre del rey, este sumerio, Aarón, Sagur Arn, bueno, no me acuerdo, hace poco, soy malo con los nombres, que los tipos podían tener imperios enormes porque no exterminaban a su pueblo. Hoy, por ejemplo, esto que estamos viendo en Palestina, están tratando de exterminar a toda la población. Lo que siempre hicieron, lo que siempre hizo el Imperio Británico con los aborígenes. No nos olvidemos que los aborígenes son las personas que estaban antes de la llegada de lo externo. ¿Está bien? Los tipos llegan y no hacen, por ejemplo, los portugueses, en Brasil, o la colonia española. Se casaban con los aborígenes, tenían hijos, existía el mundo criollo, digamos, ¿no? ¿Hasta ahí me seguís? Pero el tema es que una vez que llega esta idea británica de exterminar e apropiarme de la tierra, Ujú. esa idea absurda es la que termina complicando todo. La Pero después idea, vinieron varias ponete, de los... doctrinas. Está No, no, después pero yo te del hago un Destino resumen, hago un Manifiesto. resumen para la gente, para que entienda el espíritu del mensaje que te doy. Y Claro. por ejemplo, los paraísos fiscales también son un invento británico, pero ¿de dónde copian esa idea los británicos? La copian del Vaticano, de los bancos suizos, donde tenías un área, un lugar, un banco fijo, pero los tipos necesitaban bancos alrededor de todo el planeta. Ese es el espíritu. Los británicos siempre, qué sé yo, la idea de la pólvora y las armas bélicas lo perfeccionaron y lo pudieron poner con este desprecio por la humanidad. Gracias, yo siempre digo esto con los blancos, sin ánimo de ofender a los caucásicos, pero tienen este espíritu vikingo de conquistar, someter, robar y asesinar. Todas las monarquías europeas son descendencia de los vikingos. No sé si alguien vio la serie esta de Ragnar Lodbrok, o si alguien vio el anime Vinland Saga, tratan exactamente de esto. Vos, cuando ves el árbol genealógico de todas las monarquías, independientemente de que son todos primos, como en la Primera Guerra Mundial, que no existían los buenos y los malos, solamente primos peleándose por los terrenos de la abuela, pasa esto, que vos te das cuenta que en realidad son tipos blancos del Cáucaso, cagados de frío, que vivían con el canibalismo y vivían en condiciones inhumanas
¿Y cómo le vas a pedir humanidad a esa gente? Si convivían en condiciones de que se tenían que comer a las mascotas, que se tenían que entrar en el canibalismo por el frío que hacía. Y después bajaron en barco y se encontraron con los árabes que tenían álgebra, filosofía. Este es el espíritu de las monarquías. Y ni hablar que años después se cruzaron con el más grande de todos, Le Petit Caporal de Napoleón, que básicamente le dio a la humanidad la oportunidad de dejar de creer en el derecho divino y empezar a creer un poco más en la meritocracia. Después se volvieron un poco fascistas, no lo voy a discutir, nadie es perfecto, pero ese es el espíritu. Los vikingos conquistaron a la fuerza, con mano de hierro y asesinando y robando, y después se convirtieron en todas las monarquías que también pudieron llegar hasta Rusia, de la mano de los vikingos, pero después, en la modernidad, el poder cambia totalmente de la guerra a las finanzas gracias a Gran Bretaña. Ese es el regalo que crea y funda las bases del occidentalismo actual. El modo de someter no mediante la guerra, sino mediante a los paraísos fiscales y a los impuestos. Por eso ningún británico, ningún banquero, nadie del mundo de las finanzas va a decir que tenés que comprar Bitcoin. Y eso ya va más para el futuro. ¿Por qué? Porque a los que estudian hoy finanzas, los que saben comprar acciones, los que compran, hoy tienen que estudiar. Y si sos pobre, vos estudia no las criptomonedas en general, que nadie entiende nada. Estudia, ponete en ChatGPT o ponete en DeepSeek, bajate la aplicación allá mismo en tu celular y con inteligencia artificial pregúntale qué es Bitcoin y para qué sirve. Estudia eso y trata de salvar lo poco que tengas para el futuro. Van por tus ahorros y van por tu familia. Por eso te pido que si me crees un poquito de lo que te digo, estudia solamente Bitcoin, no las criptomonedas. Está Bitcoin y todas las otras criptomonedas las creó el sistema financiero para meterte miedo y robarte con estafas. Comprá solamente Bitcoin y estudia Bitcoin. Lo único que quiero que te quede para el futuro en este live. Te lo digo, hoy es, para que vamos a ver qué fecha es, 2 de julio del 2025 y el Bitcoin hoy está a $105.000 por Bitcoin. Si te diera $100.000, ¿comprarías un Bitcoin o te lo quedarías? Ese es el punto, compañeros. Ale, discúlpame ahí que terminé de englobar esta idea de pasado, presente y futuro. Sí, está interesante. Y fíjate, ¿y qué opinas tú sobre el genocidio de Estados Unidos, por ejemplo? En la doctrina del destino de América para los americanos, o los golpes de Estado que Estados Unidos le ha dado a Chile, a Salvador Allende, o las Ok, intervenciones ¿qué militares de parte los de lo Estados Unidos. que solamente, si vos analizás lo que dije recién, tiene que ver exclusivamente con el tema de las finanzas? ¿Ya? Salvador Allende tenía un programa que intentaba darle educación, salud y dignidad a las personas, a los seres humanos y a los trabajadores. ¿Y qué hicieron? En época de Guerra Fría, la CIA dijo, no amigo, ¿qué tiene Chile? Chile tiene un potencial enorme de crecimiento tecnológico porque Salvador Allende, no te olvides, que había mandado a diseñar el primer sistema de Internet del mundo. Chile tenía, gracias a Salvador Allende, que había copiado algunos programas de la Unión Soviética en ese momento, tenía el desarrollo tecnológico y de Internet de última tecnología. La CIA, que sabía de eso, ¿qué le fue más fácil? Decirle, che, ellos tienen más tecnología de que nosotros, hagámoslo mierda. No. Hicieron lo que mejor sabe hacer la derecha. Decirle, vos sos comunista, sos un ignorante, te voy a llevar libertad. Y lo cagaron matando a una persona que había sido electa sin ningún... El tema es que de eso se trata. Solamente mantenerte ignorante, pobre
y sometido, porque ¿de qué le sirve a Estados Unidos un socio comercial que solamente le dé cobre? ¿Sabés por qué hacen esta sumisión económica y de industria nacional? No le interesa la geopolítica per se. Les interesa que las poblaciones humanas se mantengan ignorantes y peleen entre ellas. El nacionalismo es un absurdo total. Vos me dijiste que sos de Brasil y de Chile, probablemente porque tus familias hayan viajado y que tengas ambos árboles genealógicos. El Ujú. tema es que vos no vas a pedir que, che, terminemos a tal población. Che, vamos a hacer un genocidio en Uruguay, qué sé yo. El punto es que podemos tener acceso a tecnología que nos permita cuestionar la distribución de la riqueza. Y ese es el talón de Aquiles del sistema financiero. En tanto y en cuanto el pobre trabajador empieza a cuestionar los impuestos y empieza a cuestionar la burocracia, se da cuenta que no importa si vos sos facho o si sos zurdo, si sos blanco o si sos morocho, si sos afroamericano, blanco, caucásico o aborigen. Si sos pobre. A los multimillonarios, a los trillonarios, les importa un carajo tu etnia. ¿Vos te pensás que alguien le va a hacer cara de asco a un jeque árabe que venga forrado en guita? Te puedo asegurar que ahí el color de tu piel se opaca por el color de tu billetera. Ahora, vos tenés al blanco, más rubio, fachero, hermoso, divino y todo. Y te vas de Levante a un bar, pero no tenés un mango ni para comprarte ropa, ninguna mina te va a dar bola. A este tipo de nivel te estoy diciendo, para que se entienda realmente el espíritu de esto. ¿Está Ujú. bien? Hoy te tenés que concentrar en primero chequear tus propios privilegios y segundo en qué sistema vivís y en qué momento. A 50 kilómetros de tu casa, ¿quiénes son los más ricos? ¿Quiénes son los más pobres? ¿Por qué hay gente que vive cerca tuyo que tiene muchísima más plata que vos? ¿Por qué hay gente que vive cerca de tu casa y tiene muchísima menos plata que vos? Estas son cuestiones impositivas. Y una vez que empezás a ver, pones el ojo en los impuestos, no vas a parar de ver otra cosa. Y ahí te vas a cuestionar la guerra y los paraísos fiscales, que terminan ganando o perdiendo elecciones en cualquier país, en cualquier momento histórico del planeta, ¿eh? Porque lo que te digo acá se puede aplicar en la actualidad, en el pasado y en el futuro. Así de intenso soy. Excelente, sí, Era mira, el Perón hay que chileno, sí, acabar esa con ese, Mario, esa es buena, es una buena. hay que acabar con ese tema fiduciario, ¿no? Ese tema No hay que fiduciario que acabar, fue inventado para, en los no acuerdos es de el Bretton espíritu, claro, Woods. no es el espíritu, no es el espíritu de acabar con nada ni con nadie. Ya. Antes de decidir, lo mismo, acordate que dije que dijo Napoleón, qué decía Napoleón. ¿Te acordás la frase que tirás un ratito? Que decía Napoleón. Cuando alguien te diga quién es el enemigo, ahí vas a iniciar una guerra. Cuando vos Ya. mismo descubras quién es tu enemigo, ahí vas a iniciar una revolución. Lo que tenemos que hacer es no buscar y señalar enemigos. Lo que tenemos que hacer es quién te caga a vos, Alex, en tu sistema que es diferente al mío, porque vos vivís en Argentina. No, en Chile, Ale, hola, hola. en Chile. Ah, ok. Vos tenés enemigos que son a nivel intendencia y a nivel gobernación diferentes a los que tengo yo. Pero nuestros enemigos en el sistema financiero de la globalización y de los impuestos a nivel internacional, ahí sí son los mismos enemigos los nuestros. Pero ellos ¿qué quieren? Que Argentina invada Chile y que Chile invada Argentina. Que nos peleemos con Paraguay, que nos peleemos con Bolivia, que nos peleemos entre pobres. Ese es el secreto para mantener la distribución de la riqueza siempre en poquitas manos. Distraer con boludeces a los pobres, a los que no tienen idea ni nociones de cómo se manejan los asientos bancarios.
cómo se maneja la burocracia y la administración. ¿Quieren ser revolucionarios, muchachos? Yo los puedo guiar a ser revolucionarios, no solamente en sus países, sino también en sus familias. Porque esto de analizar el sistema te va a hacer replantearte cómo te manejas en tu trabajo, cómo te manejas en tu relación con tu pareja. ¿Aportan los dos para el mismo lado? La limpieza, la casa, ¿aportan los dos lo mismo? ¿Alguien aporta más? ¿Alguien aporta menos? ¿Quién se abusa de quién? ¿Alguien hoy está enfermo, necesita más atención que el otro? ¿De dónde tiene que venir la ayuda humana? ¿Desde el amor o desde el interés egoísta? Y esto, replantearnos todo esto, nos hace ver a nosotros como personas artífices de nuestra realidad y que después que tenemos este despertar de conciencia nos podemos meter a un partido político y articularnos de una manera más política y política en términos de que son atender a los problemas comunes. Hoy, los que pueden luchar como yo decido luchar y educar sobre los problemas comunes es porque tengo el privilegio de poder tener a esta hora un techo, la panza llena y un lugar calentito para trabajar, para poder compartir con vos. Porque si yo estuviera viviendo en la calle no puedo concentrarme. Tengo que usar mi privilegio transitorio que me da mi fuerza y mi juventud para poder tratar de conectar con todos ustedes, sea uno solo, así sea con Ale. Yo ya estoy tratando de trabajar con ustedes para darles herramientas, que es lo que quiero que ustedes aprendan a manejar mejor para que ustedes puedan darle herramientas a los demás. De esto se trata, muchachos. No pelearnos entre los pobres, sino hablar de finanzas, de administración que al fin y al cabo nos va a permitir sobrevivir individualmente mejor y recién una vez que podemos ser independientes, poder activar en causas comunes. Y ahí nace la política de verdad. No nace en un partido político, no nace en un referente político. Nace en tus ganas de querer Ya, mejorar compañero, sin ¿te estar puedo hacer una engañado por el pregunta? poder. Mm. ¿Te puedo Sí, hacer una obvio. pregunta? Nosotros Sí, actualmente sí, por estamos favor. enfrentando en Latinoamérica un grave problema, ¿no? Estados Unidos ha cambiado de estrategia. Estados Unidos cambió de Sí. estrategia en su guerra política que está haciendo en contra de nuestros pueblos. Estados Unidos está apoyando a falsos líderes, a pseudo líderes neoliberales que se disfrazan de izquierdas como Boric, como por ejemplo Gabriel Boric, presidente de Chile, como Sí. a Luis Arce en Bolivia, el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, como Lula, un falso neoliberal que dice ser de izquierda. Ok. Eh, También lo vemos como, perdóname que lo critique, pero no puedo No, negar no. Me llamó suspicacia, me llamó la mira, suspicacia, a pero ver, te dejo, te dejo. Alberto Fernández fue la antesala de Milei, ¿no? Alberto Fernández abrió las puertas a que Milei llegara, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos luchar contra esa falsa izquierda, esa tercera vía neoliberal y esa socialdemocracia pro-estadounidense que lo que hace es abrirle las puertas de par en par a esos libertarios corruptos, ¿no? Estudiando el sistema. Si yo te pregunto, ¿qué herramientas usa Estados Unidos para llevar adelante estas ideas y estas estrategias que vos decís? ¿Cómo lo hacen? Confundiendo a la población. Pero, ¿qué herramientas materiales utilizan? Utilizan a pseudo líderes que si se hacen llamar peronistas, se hacen llamar kirchneristas, de todo, para y cuando llegan al poder después continúan las políticas neoliberales de los Estados Unidos y le abren las puertas de par en par a Ok, través de esa vamos, socialdemocracia vamos. pro-estadounidense Vos a estás la queriendo derecha. hacer... Vos, creo que te entiendo, Ale, pero seguime un poquito a mí. Creo que entiendo para qué lado es el que querés ir
Y por eso te pido un poquito de paciencia con lo que te voy a decir, ¿eh? No te sientas atacado, pero sí te quiero Sí. decir algo que por ahí te vaya a No chocar quiero un saber poquito. cómo luchar contra la falsa izquierda. Obvio, obvio. El tema es que vos estás tratando de correr e ir a una guerra que no entendés. Lo primero que tenés que hacer, y esto va para todos los ámbitos de la vida, hoy en la tarde también estaba hablando con mi compañera, este, tenemos que tener clara, tenemos que tener claro el sistema al que queremos combatir. Y si no lo tenemos, nunca vamos a tener el 100% de claridad. Pero si no creemos tener claridad, lo que nos falta es estudio. Lo que nos falta, si vos sentís ansiedad, sentís miedo y no sabes para dónde enganchar, es un buen momento para estudiar y buscar información. Y si no la tenés a mano o sabés cómo encontrarla, buscar a alguien que te la pueda dar. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces, si vos te lo pongo en un estadio concreto, obviamente en un abstracto imaginario, ¿no? Pero si vos no sabés disparar un arma y vas al frente de una guerra, vas a morir en 2 segundos. ¿Está bien? Vos lo que me estás hablando es que me meten políticos corruptos y así me dominan y así pueden ganar elecciones. Eso es el resultado final que ellos obtuvieron, el poder político. La cuestión es cómo lograron dominar el poder político. Cómo Lula, Boric, Alberto, este chabón de Arce de Bolivia, Bolivia, Arce Bolivia, cómo llegaron a los Dina cargos Boluarte de con Perú, esas ideas. Dina Yo lo Boluarte. que te digo es esto. Yo lo que te digo es esto. Para entender eso, tenés que preguntarte antes cómo funciona el sistema político en cada país. Si un político comete atrocidades, ¿quién lo tiene que reprimir? El pueblo. No. Cada sistema se articula diferente. Si un político comete algo en contra de su pueblo, tiene que tener, ponete, en los sistemas republicanos, como es el chileno, como es el argentino, no estoy seguro de Brasil y tampoco estoy muy seguro de Bolivia. Pero mi punto es que el sistema tiene herramientas para autocontrolarse, que fallan. Y acá donde cada persona tiene que analizar el sistema en el que vive. En Argentina, por ejemplo, el sistema judicial no es democrático. Argentina, por definición, todo el mundo dice que es una república democrática, pero no es ni república ni tampoco es democracia. Y mucha gente cree que Argentina es una democracia. Para que un país funcione democráticamente tiene que tener, y tiene 3 poderes, los 3 tienen que ser democráticos. El Congreso, vos podés elegir por diputados y legisladores. ¿Es democrático? ¿Podés votar? Sí. El Ejecutivo, ¿podés votar por un presidente, por un gobernador, por un intendente? Sí. También es democrático. En Argentina, a diferencia de Bolivia, no se puede votar por jueces. Y ese es un ejemplo claro de cómo una crítica del sistema le puede decir a los argentinos cuál es el mayor fallo que tiene su sistema. En Chile tal vez sea otro, yo honestamente desconozco el sistema chileno, yo estudié derecho argentino, entonces tengo más en claro las herramientas del derecho argentino. En Chile tal vez te pueda servir este ejemplo, pero el segundo método, independientemente de la justicia que permite que los políticos atenten en contra de su pueblo, es el medio masivo de comunicación, la propaganda. Y si querés, ahí entra algo que a vos seguramente te vaya a gustar mucho, porque lo nombraste un montón implícitamente, es Hollywood. Es la película, es la propaganda, es la fantasía que te quieren vender. Quiero que hagas una diferencia cuando decís, no es Estados Unidos el que te ataca, es el gobierno corrupto de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque yo no quiero hablar mal del pueblo norteamericano, que es
la primer víctima del gobierno de Estados Unidos. Igual que Alemania, el gobierno alemán fue la primer víctima y el pueblo alemán fue la primer víctima del pintor austríaco, porque no quiero que me cancelen el vivo, ¿se entiende? Ujú. El Naye, para los más jóvenes. Primero Ujú. tuvieron que matar a los militares buenos, matar a los políticos buenos, matar a los periodistas buenos, y una vez de ahí pudieron invadir. ¿Se entiende? Pero el tema es que tienen que manejar la justicia y los medios masivos de comunicación. Y ahí entra todo el aparato de propaganda norteamericano y británico sionista. ¿Por qué? Porque te voy a decir la aposta. Los Rolling Stones, los Beatles, toda la cultura pop mundial tiene sesgos de injerencia cultural. No es accidental, no es por un tema que le guste la música, las películas y qué sé yo. Se meten en el subconsciente, te dicen que Estados Unidos ganó en la Segunda Guerra Mundial. No, hermano, apenas murieron 600.000 soldados. ¿Sabe quién fue a Berlín a plantar la bandera? La Unión Soviética. ¿Y cuántos muertos tuvieron los soviéticos? Como 20 millones. Pero ¿quién ganó la Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos en las películas. Este es el Napoleón. tema. Sí. ¿Y cómo desenmascaramos a los neoliberales que dicen ser de izquierda? ¿Cómo los desenmascaramos? Que te chupen un huevo. ¿Cómo los Vos, distinguimos? claro, Porque cuando mi hablamos de punto, izquierda, mi punto, las personas no Ale, saben escúchame, diferenciar entre una Ale, izquierda corrupta y una te lo izquierda voy a verdadera. decir. Al principio del programa, no, Ale, no, no existe lo que estás diciendo. Voy a tratar ¿Sí? de decirlo en términos muy simples, para ver si yo lo entiendo, porque si te lo puedo explicar en términos simples, significa que yo lo entendí. El truco es esto. Yo justo, por ahí no enganchaste el principio del video, pero el truco es este. Vos podés hablar de personas, podés hablar de eventos, sucesos u organizaciones, o podés hablar de ideas. Cualquier persona que no te hable de ideas te está tratando de distraer, Ale. Yo no te Ujú. conozco. Tranquilamente podés ser de un servicio de inteligencia. Yo también puedo ser un servicio de inteligencia, que no te quepa la menor duda que yo también te puedo estar tratando de engañar. Pero mi punto es este, que tenés que pensar siempre en ideas, en idearios. Cualquier milico, cualquier policía, cualquier espía o cualquier chabón que haga inteligencia va a tratar de hablar de personas, de organizaciones y robar información y qué sé yo. No se pueden concentrar en ideas. ¿Por qué? Porque en la que se empiezan a cuestionar sus propias ideas y miran para atrás a quién están defendiendo, automáticamente se transforman en desertores de sus causas y se convierten en peligros inobjetivos en sí mismos. Las ideas siempre son las que tenés que discutir. Yo te estoy dando la idea de que cuestiones el sistema financiero y la administración para que vos busques, sentado en tu casa, cuando pagues la computadora, cuando pagues la televisión, cuando pagues la radio, quién es tu propio enemigo y cómo te están tratando de engañar y de robar la atención. Hoy TikTok, Instagram, Facebook, Reddit, cualquier medio masivo de comunicación, Twitter, X, como carajo quieras llamarlo, está tratando de robarte tu atención para Ujú. ponerte alguna pelotudez, alguna canción o alguna pelea que no tenga sentido. ¿Nunca pasó que vos fuiste a una reunión política o empezaste a ver un debate y te dice, y vos te vi que robaste en no sé dónde, y vos sos un boludo, y vos te acostaste con tal, y tu hijo tal cosa, y tu familia tal otra? Y después de escuchar Entonces insultos 20 todo lo minutos, que me estás planteando es que cambiamos el sistema sí, económico. ¿Eso? Que cambiamos el sistema no, económico y... ¿No? tampoco, Ale. Yo te estoy ¿Qué es lo diciendo que tú que estás vos planteando? tenés que buscar tus propios enemigos. Vos tenés que averiguar en el sistema chileno en el que vivís, en tu gobernación, en tu intendencia, cerca de tu barrio, no vas a encontrar una respuesta en solitario, Ale. Primero tenés que fijarte de que vos tengas para comer, para vivir
y que tu familia esté más o menos bien. Una vez que vos arregles tu vida individual, ahí vas a poder hablar de ideas comunes. Y si vos tenés quilombos familiares o de tu subsistencia, busques a otros jodidos igual que vos para tratar de construir en comunidad. Ya, Esto es lo que yo aprendí estudiando el sistema de China. Yo hace unos años estoy ya. estudiando chino y me interesó muchísimo el desarrollo tan abismal que tuvo China en estos últimos 20, 30 años. El secreto de los chinos es que siempre se manejan en comunidades. Ya. Dame un cachito. Mira, Ahí va. fíjate, Siempre se fíjate, maneja... fíjate que yo Oh, siempre qué feo. tenía una idea parecida a lo que tú me estás comentando, ¿no? Y que es Sí, algo así bueno. como, como que lo he madurado internamente, pero nunca lo he comentado, ¿no? Que muchas personas hablan de la independencia, de que tenemos que luchar por la independencia, y eso está bien, de hecho, me parece muy bien, pero las ¿Qué personas significa la cuando hablan de... independencia para cada uno? Sí, cuando las personas hablan de independencia, muchas veces se olvidan de que la independencia surge desde adentro, surge desde nosotros mismos, desde el interior. Entonces, si nosotros, ¿cómo vamos a exigirle a un gobierno que sea independiente si nosotros mismos, ni siquiera nosotros somos independientes a nivel en lo interno, espiritualmente, independiente económicamente, independiente familiarmente? Entonces, si nosotros queremos construir un país independiente, primero tenemos que construir nosotros, primero nosotros tenemos que lograr nuestra independencia para después esa independencia irradiarla a la sociedad. Porque si nosotros no somos capaces de Ojo ser con las independientes, palabras ¿cómo que estás vamos a...? usando porque son peligrosas. ¿Ya? ¿Por qué? La palabra independencia y libertad hoy están captadas por la No, pero derecha. yo no he hablado de libertad. Yo en ningún momento hablé de No, no, libertad. ya sé, Hablé pero de... digo, vos dijiste independencia. Ojo Sí. con la palabra independencia, porque nosotros como individuos somos débiles. Por eso te estoy diciendo que aprendas de administración, de burocracia y de finanzas. Porque por esto es que persiguen al pueblo judío en mi tesis, ¿entendés? Porque son tipos que no necesitan un país, un estado que le diga, con esto podés tener pan en invierno, ¿entendés? La administración, la burocracia es algo necesario e indispensable para la vida social humana, para la familia. Una familia tiene que saber administrar los recursos escasos que tenga para vivir bien. Vos manejás tu propia economía y la tenés que distribuir bien para poder sobrevivir el futuro. Y este es el espíritu de que te digo, que independencia signifique responsabilidad, que independencia signifique buen manejo de la administración y de la economía. Y que la economía, las finanzas, la administración y la política sean herramientas que sirvan para el desarrollo de las comunidades humanas. Hoy la economía, las finanzas, la administración y la política están al servicio de las multinacionales. Y esta es la idea que te quiero dar, que tenemos que recuperar estas herramientas que usan ellos para ganar un 20% más todos los años y tenemos que recuperarla para que vivamos mejor, con dignidad y con calidad de vida. Esto es lo que te quiero decir. Cuando hables con idea, fíjate cuáles son las ideas que vos querés decir y cómo son las palabras que usás, porque se pueden malinterpretar. Dale de vuelta a vos un reconocimiento y un valor verdadero y entender el poder de tus palabras, porque son muy, pero muy importantes a la hora de dar un discurso y a la hora de comunicarte con tus compañeros y tu familia. Si vos le decís a un familiar o a un amigo te quiero, te amo, para vos puede significar te necesito, te quiero usar. Para otro puede significar haría todo por vos o quiero que te vayas. Es importante siempre, en términos políticos y de comunicación, verificar que entiende el otro después de lo que le decimos. Por eso yo ahora me gusta siempre escucharte y después de que te hago estos atenciones de colores, ¿viste? Yo como que estoy tratando de guiarte un poco
a lo que yo te quiero decir. Yo sé para dónde interpreto, para qué lado querés ir vos, pero trato de llevarte un poquito más a la sutileza, con todo, con muchísimo respeto, ¿no? Y agradezco que me permitas hacerlo. Ah. Bueno, pues Leo, muchas gracias. Ahorita me tengo que retirar, que tengo que trabajar, pero muy agradecido y deseo que tenga un excelente live, muy bueno. Y bueno, voy a continuar escuchando aquí abajo en los comentarios. Dale, muchísimas gracias. Igualmente yo también voy cortando, yo generalmente trato de que sean de 40 minutos, una hora o cada vez más cortitos, porque es un ejercicio que hago de el Ya. programa Violencia y Sociedad Anónima que sea lo más breve posible para esforzarme yo a dejar las ideas claras y en pocas palabras dar grandes conceptos. Te mando un saludo Mm. grande, muchas Igual, gracias Alex, espero a vos pronto y a todos volver. los que nos siguen y nos persiguen también, porque no, los que nos siguen y los que nos persiguen. Muchas gracias por la atención. Claro. Recordad siempre compartir el live. Anda mis videos. Tenemos recortes, tenemos material, un montón para subir y compartir. Muchas gracias por tu atención. Muchas gracias por este ratito. Y te espero el próximo miércoles a las 19 horas, como siempre, para poder juntos usar la política para lo que realmente se necesita y evitar la violencia absurda. Te mando un abrazo muy muy grande. Apoleo 86, tu amigo, siempre a tu disposición.